Reciban un cordial y fraternal saludo, agradeciendo primeramente delante de Dios, primero a Dios, por supuesto, pero también delante de Dios a todos y cada uno de ustedes por conectarse, por abrir este enlace, por abrir esta enseñanza y por estar dispuesto precisamente a canalizar, repito, esta enseñanza que en esta ocasión vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes en nuestro curso de autoliberación espiritual. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el bendito apóstol Pedro. Por sobre todas las cosas, lo que vamos a hablar sobre el apóstol Pedro es el simbolismo trascendental que este bendito ser tiene y cómo nos ayuda a cada uno de nosotros en nuestro proceso de autoliberación espiritual. Si a ti te gustan nuestras enseñanzas, te agradecemos de antemano. Antes de que se te olvide, que te suscribas a nuestro canal, que active la campanita de notificación para que de esta manera, porque si te gustan nuestras enseñanzas, pues de manera oportuna pueda ser notificado cada vez que nosotros subamos una nueva información, una nueva plática sobre estos aspectos trascendentales para nuestro proceso de liberación espiritual. Bien, Pedro o Petrus, como es su nombre en latín, también se le conoce con el nombre de patar, que a su vez significa piedra. Esa piedra es el sexo, y ya va, espérate un momentito, si eres cristiano, no te vayas tan rápido, aguántame un poquitito, ten un poquitico de paciencia. Te voy a explicar el simbolismo del apóstol Pedro. Y sí, así, sin anestesia, desde ya te digo que esa piedra simboliza al sexo, pero no al sexo común y corriente, no a un sexo pervertido, degenerado o vulgar, no señor. No estamos hablando desde un punto de vista, qué sé yo, de lascivia, de lujuria, de morbosidad, no señor, de ninguna manera. Estamos hablando de un sexo trascendental, de la suprasexualidad. Entonces, Pedro viene del latín Petrus, ¿verdad? También se le conoce como patar y a su vez es el símbolo de la piedra. Es decir, de esa piedra que es roca de escándalo, como el mismísimo apóstol nos enseñó, y que en este caso está simbolizado, representado en la piedra de los alquimistas, en la piedra angular del templo de Salomón, que no es más que el mismo sexo. Mi apreciada y respetada amiga, caballeros, la llave del cielo, esa que el Señor le entregó a Pedro o a Petrus, es el gran arcano. Ahora bien, desde ese punto de vista, si estamos hablando del gran arcano, si estamos hablando de suprasexualidad, vale la pena desde ya aclarar que este bendito apóstol fue un hombre casado, que tuvo su esposa, con la cual naturalmente y de forma, a ver, como acabo de decir ahorita en dos ocasiones, trascendental, practicó la suprasexualidad. Fíjate que el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjate la tremenda responsabilidad que el Rey de Reyes, Señor de todos los señores, le entregó al bendito apóstol Pedro. Nada más y nada menos que la enorme responsabilidad de ser la piedra angular sobre la cual edificará su iglesia, es decir, la iglesia de nuestro Señor el Cristo. Y tan es así que le decía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tremenda misión, ¿no? La del apóstol Pedro. Pero seguimos conversando un poquitico de ese Pedro
de esa figura que acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Él llevó la gnosis, óyeme bien, y no te espante por lo que estoy diciendo, porque cómo se tergiversan las cosas. El apóstol Pedro llevó la gnosis primigenia, es decir, el cristianismo primitivo lo llevó a Roma y se convirtió, como todos nosotros conocemos, en el primer pontífice de la iglesia. Asimismo, en el primer pontífice de la iglesia. Iglesia que, bueno, lamentándolo mucho, con el pasar de los siglos, adulteró, tergiversó, mutiló. Bueno, hizo lo que, no voy a decir exactamente lo que estoy pensando, lo que es la doctrina de nuestro Señor el Cristo, la doctrina también de Pedro. Pero no es el tema que en este momento nosotros vamos a desarrollar. Lo cierto del caso es que todos sabemos que fue el primer pontífice de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, sí, también fue un hombre con un cuerpo físico, pero no fue cualquier hombre. Es, de hecho, un inmortal. Y como inmortal es un maestro de perfecciones. De hecho, San Pedro tenía el poder de dar, de transmitir, de transferir el Espíritu Santo a sus propios discípulos. Además, tenía el poder de profetizar. Si nosotros revisamos la epístola 2 a los romanos, él dice en síntesis que la tierra y todo lo que está en ella será quemado por el fuego. Profecía que aún no se cumple, pero cuidadito, 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 porque hoy por hoy, en este 2023, hay muchos aspectos que parecieran adelantar, o en este caso materializar. Dios no lo permita, pero en un futuro muy próximo, esa profecía que aparece en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 10, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Obviamente, este era uno de los poderes que también tenía el apóstol Pedro, el de profetizar. Y fíjate que precisamente este ser trascendido, este maestro de luz, este hierofante, este Cristo, porque Pedro encarnó al Cristo también a su momento, no cuando estaba Jesús, pero en su proceso terminó de encarnar al Cristo, usando procedimientos santos, procedimientos virtuosos, procedimientos de la bendita logia blanca. Este santísimo y excelentísimo apóstol lograba meter su cuerpo físico en la cuarta dimensión. Es decir, él logró desarrollar el poder de meter su cuerpo físico en lo que la ciencia denomina como hiperespacio. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 8 al 10, reza lo siguiente. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Antes eso lo había despertado, ¿no? A Pedro. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, precisamente porque ya Pedro era libre. Este pasaje bíblico de manera figurativa nos habla que precisamente Pedro logra escapar de la cárcel porque con la misericordia de Dios y por supuesto con la asistencia de los ángeles, lograba moverse en el hiperespacio, es decir, lograba moverse en lo que también se conoce como estado de Jina. Ahora bien, la doctrina de Pedro es la doctrina de la piedra, es la doctrina del patar, del PTR,
En pocas palabras, es la doctrina del sexo, es la ciencia del maituna, es la ciencia sagrada de la alquimia o de la magia sexual. Mis apreciadas amigas, respetados amigos, la piedra viva es el sexo, la peña, la roca sobre la cual debemos levantar el templo interior de nuestro propio Cristo íntimo. Es donde debemos levantar el templo interior de nuestro propio Señor. Sin embargo, todos nosotros sabemos que esa es la piedra de tropiezo, que esa es la roca del escándalo. Como otrora dijera, pues, el bendito hierofante Pedro, el bendito hierofante Patar. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, reza de manera literal, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Entonces, esa piedra, ¿verdad?, de la cual estamos hablando, está íntimamente relacionada. De hecho, está o es el simbolismo de los misterios del sagrado sexo, que por cierto, y por no sé cuántas veces lo he dicho, por enésima vez, y respetando, de verdad que lo digo de todo corazón, respetando, mire, los derechos de cada persona, de cada ser humano, las condiciones, incluso respetando, a pesar de los desideratos divinos, pues nosotros como seres humanos, por simple cultura, por simple escolaridad, por simple decencia, nosotros respetamos desde lo más profundo de nuestro corazón las orientaciones sexuales de cada persona. Pero una cosa es respetar de manera sincera, incluso desde nuestros corazones, pero otra cosa es compartir. Ah, yo respeto, nosotros respetamos, pero no compartimos algunas conductas sexuales. Se respetan, pero insisto, una cosa es respetar y otra cosa es compartir. Insisto, porque el respeto es parte de esos simples e inalienables, podemos decir, derechos humanos, y ya, y listo, hasta allí. Pero una cosa son los derechos humanos en este plano tridimensional y otra cosa, ¿verdad?, son digamos, el derecho o las leyes celestiales, las exigencias de nuestro Padre Celestial. Y en medio de esas propias exigencias, incluso el Padre respeta el libre albedrío. El Altísimo respeta el libre albedrío de cada uno. Pero sin embargo, dentro de la casa de nuestro Padre y bajo los auspicios, cuando se va a estar bajo los auspicios del bendito, hay que cumplir con su desiderato. En ese orden de idea y de acuerdo a lo que estamos diciendo, por enésima vez repito que esta práctica se realiza, me estoy refiriendo a los misterios del sexo, me estoy refiriendo al Evangelio de Pedro, se realiza de manera exclusiva entre un hombre y una mujer. Entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer. Respetamos las conductas de cada cual, pero así como nosotros respetamos, también en el mismo sentido no pedimos, sino que exigimos el mismo respeto a nuestra libertad de pensamiento, a nuestro libre albedrío, a nuestro derecho natural de escoger nuestras doctrinas, nuestras prácticas espirituales, filosóficas, religiosas, incluso físicas, así como cada cual hace con su vida, ¿verdad?, lo que quiere, igualmente nosotros exigimos ese respeto dentro de nuestra corriente, dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestras enseñanzas. Es así y solo así. Siempre respetando el espacio de cada cual y, por supuesto, exigiendo el respeto a nuestro propio espacio. ¿Por qué? Porque donde terminan los derechos de los demás, comienzan mis derechos. Y donde terminan mis derechos, comienza del otro. Listo. Siempre con el respeto. Ahora bien, todos sabemos que Pedro muere
desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Sacrificado en una cruz invertida, es decir, con la cabeza hacia abajo. Este simbolismo, cuando él muere con la cabeza hacia abajo y obviamente con los pies hacia arriba, ¿verdad? Es un símbolo, es una invitación a que nosotros debemos bajar a la novena esfera, a que nosotros debemos bajar simbólicamente cuando estamos hablando de bajar, ¿no? A la forja sagrada de los cíclopes. Ella nos habla de que nosotros tenemos que practicar su doctrina, que es trabajar con el agua y el fuego, es decir, trabajar con la sagrada alquimia, la cual es origen de mundo, bestia, hombre, dioses, planetas, galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, en líneas generales, estamos hablando de ese aspecto trascendental, de aquella figura, no solamente humana, porque incluso trascendió el aspecto humano, que es el apóstol Pedro. Pero ahora bien, también es importante que nosotros tengamos en cuenta, como comentamos en nuestro video anterior, donde hablamos del simbolismo de los 12 apóstoles, también es importante y trascendental que vayamos más allá de la historia, que vayamos más allá de los acontecimientos, digamos, que vivió nuestro Señor Jesucristo. Porque resulta que el primer apóstol que cada ser humano que realmente quiere encarnar al Cristo en su corazón y en sí mismo, que realmente quiere fusionarse con la divinidad, pues tiene que encarnar todas las partes autónomas y autoconscientes de su ser. Y el primer apóstol que debe encarnar en cada uno de nosotros, pues, es el apóstol Pedro. Pedro, repito, es el fundamento de la sagrada alquimia. Pedro es el fundamento de la bendita transmutación sexual blanca, porque existe transmutación gris, existe la transmutación negra, se le respeta. En su espacio se le respeta. Así de sencillo. La nuestra es la blanca. Tenemos que entender que cuando encarnamos al apóstol Pedro, estamos encarnando a unas, como acabo de decir hace unos instantes, de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser interno, de nuestra propia divinidad, de nuestro propio Dios. También es importante que tengamos en cuenta que más allá de la forma física y de, digamos, el papel protagónico que el apóstol Pedro en su momento desarrolló cuando acompañaba a nuestro Señor el Cristo, él realmente viene a representar valores espirituales del Cristo y valores espirituales que obviamente estaban en el apóstol Pedro y son valores espirituales que nosotros tenemos que encarnar, de lo cual vamos a hablar ahorita, en pocos minutos. Son valores espirituales. Fíjate que él tiene 3 características que son muy visibles. Esto nos lo enseñaba en alguna ocasión el bendito y venerable maestro Laxmi. El apóstol Pedro tiene 3 características en cada uno de nosotros como seres humanos. Primero, es aquel hombre fogoso, aquel hombre intolerante, aquel hombre intrépido que incluso llega a enfrentar prácticamente a su propio maestro. Él tiene aspectos. Hay otro aspecto que todos nosotros conocemos del Pedro, que es la cobardía, que es el miedo cuando niega al maestro. Pero también, repito, está esa fogosidad, esa fuerza, ese poder, aquel ímpetu que lo llevó precisamente a sacar su espada cuando se iban a llevar a su maestro y volarle, cortarle de un solo cuchillazo o espadazo la oreja, pues, a uno en este caso, de los señores que iba a tomar como presa o preso, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa fogosidad, esa fuerza, ese ímpetu, esa intolerancia, no es más que parte de una mala expresión, de una inadecuada manifestación de la enorme fuerza sexual de Pedro, porque es el sexo mismo.
Y cuando no está bien canalizado nuestra fuerza sexual, pues puede estallar y causar verdaderos estragos en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro alrededor. Porque ahí lo que se está expresando, repito, es esa fogosidad. Queda de parte de nosotros no solamente identificar, también tenemos que fusionarnos con nuestro propio Pedro. Y en la medida que nos vamos fusionando con él, tenemos que aprender a sublimar, a domar, a equilibrar, a transmutar nuestra propia fogosidad. Entonces, como verdaderos discípulos del Cristo y como verdaderos discípulos, digamos, del evangelio trascendental, del evangelio que está en la letra viva del apóstol Pedro, tenemos que aprender a transformar nuestra ira, nuestra soberbia, nuestra intolerancia en amor. Tenemos que aprender a transformar nuestra propia cobardía, nuestros propios miedos en valentía y, ¿por qué no?, en una osadía, pero en una osadía consciente. Tenemos que aprender a transformar todo nuestro fuego sexual, toda nuestra fogosidad, es decir, toda esa fuerza sexual, tenemos que aprender a transformarla en castidad científica. Entonces, esos son los aspectos que de manera equilibrada tenemos que descubrir, ¿verdad? Y obviamente encarnar, convertir en carne y sangre del apóstol Pedro en cada uno de nosotros. Porque el evangelio de Pedro es eso, el evangelio de la sagrada alquimia. Pero no puede haber una alquimia blanca, no puede existir una sagrada alquimia sin la presencia de la castidad. Y para que realmente haya castidad, no solamente en el aspecto sexual, sino en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, hasta en nuestras palabras, pues esa soberbia que arropa a ese Pedro, digamos de carne y hueso, a veces hasta vulgar, que tenemos todos y cada uno de nosotros, pues tenemos que transformarla en amor. Pero obviamente, para poder llenarnos de castidad y para poder encarnar ese amor, debemos dejar también a un lado esa característica que viene a representar y que todos nosotros tenemos acá presente del mismísimo Pedro, como lo es la cobardía, como lo es el miedo, ¿verdad? Eso debemos transformarlo en valentía, porque hay que ser valiente para salir del montón. Hay que ser valientes para salir, digamos, de lo común, de lo que comúnmente hace la inmensa mayoría, el 99.99% de los seres humanos. Hay que ser valiente para luchar incluso contra todos los prejuicios, los conceptos, las hipótesis, las tradiciones, hasta la fuerza, qué sé yo, social, familiar, cultural, que a veces hace presión desde el punto de vista psicológico, emocional, en cada uno de nosotros. Hay que ser muy valiente, hay que ser muy osado. Entonces, para encarnar los misterios de Pedro a través de la castidad y a través del mismísimo amor. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, nosotros no podemos seguir, como decía el bendito maestro Laxmi en alguna oportunidad, siendo esos fogosos, incontrolables, esos soberbios, extremadamente impetuosos, aquellos impacientes que obviamente no han o no hemos encarnado la paciencia, la paz y la ciencia. No podemos seguir siendo los cobardes, los miedosos. Nosotros, como seres humanos, y si realmente queremos una verdadera autoliberación espiritual, tenemos que hacer que en nuestro interior, que en nuestro centro emocional superior, incluso en nuestro centro intelectual superior, nazca el Pedro espiritual, nazca el verdadero apóstol Pedro, para que nos ayude en nuestro camino, para que guíe nuestro camino también, para que nos permita irnos fusionando
con el Cristo universal y cósmico. Y de esa manera aceptar, tomar esas llaves que simbólicamente nuestro Señor el Cristo le entregó al apóstol, es decir, las llaves del cielo. Recuerdo que nuestro Señor Jesucristo decía que palabras más, palabras menos, angosto y estrecho es el camino que nos conduce. Palabras más, palabras menos, pero lo estoy diciendo en palabras sencillas, hacia nuestra propia autorrealización, hacia el reino de los cielos. Esas llaves, ¿verdad? Esas llaves que en algún momento nuestro Señor Jesús el Cristo le entregó a Pedro, también tenemos que aceptarla como nuestra, como parte de ese trabajo, de esa responsabilidad que cada ser humano, que cada iniciado, que cada individuo que busca encarnar los misterios crísticos, pues necesita tomar, repito, con la mayor de todas las humildades y también de las responsabilidades posibles. Jesús, el gran Kabir, el maestro de todos los maestros, en una forma simbólica, repito, le entregó las llaves del cielo a Pedro. Y es que precisamente cuando Cristo Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, era ratificando, estaba confirmando, estaba refrendando a través del hecho concreto la convicción de la doctrina de la magia sexual blanca. Nosotros, como personas, como seres humanos, como buscadores, verdaderos buscadores de la luz, uno de los trabajos, de las grandes responsabilidades que tenemos, es precisamente dejar que nuestro apóstol Pedro interior profundo asuma toda su responsabilidad espiritual dentro de cada uno de nosotros, ayudándonos a encarnar la castidad científica, ¿verdad? Ayudándonos precisamente a esculpir nuestra propia piedra angular y obviamente ayudándonos a transformarnos en la manera de pensar, sentir y actuar y en todos, absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Como decíamos en el video anterior, en la enseñanza anterior que tenemos acá en nuestro canal, y hablamos del simbolismo de los 12 apóstoles, que no solamente fueron hombres físicos que ciertamente acompañaron a nuestro Señor el Cristo en su proceso, sino que también forman parte de un drama cósmico, de un drama universal, y que ellos, como dice una de las leyes herméticas, como es afuera es adentro y como es adentro es afuera, pues también tiene su representación en cada uno de nosotros. Y sí, cuando digo de nosotros es porque también está dentro de usted, también está dentro de ti. Y en ese sentido, necesitamos tener un trabajo íntimo, un trabajo individual, para que tengamos ese revestimiento, para que tengamos esa fusión con los 12 principios crísticos que está representado en los 12 benditos apóstoles, que son parte de nuestro propio Cristo, que son partes autónomas y autoconscientes de nuestro real ser interno. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, infinitas gracias por acompañarnos en esta disertación y la invitación es a que trabajemos, es a que nos fusionemos con nuestros propios apóstoles, que ellos nazcan, crezcan, se desarrollen, que sus virtudes, que su luz también pueda florecer en lo más íntimo de cada uno de nosotros, para de esta manera ir desarrollando de manera cierta, de manera efectiva, nuestra propia autoliberación espiritual. Como siempre, te agradezco por habernos acompañado en nuestras enseñanzas. Ruego al Altísimo que te bendiga a ti, que te bendiga a toda tu familia y por favor, que no se te olvide suscribirte a nuestro canal, activar tu campanita de notificaciones y apoyarnos en nuestra misión con un valiosísimo, pero valiosísimo like. Muchísimas gracias.